tal? ¿Cómo están? De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Salud a la Carta. Como se lo hemos garantizado, siempre venimos con un programa muy especial para todos ustedes que sabemos le va a ser de muchísima ayuda para mejorar su calidad de vida y también la calidad de vida de su familia. Hoy venimos con 3 bloques para abordar temas muy importantes, no solamente para que usted pueda aprender, sino también poder dotarle a usted de soluciones y herramientas que le puedan ser útiles en su diario vivir. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante que sabemos está presente en los hogares costarricenses y lamentablemente pues las cifras así lo respaldan, y es justamente el tema de la diabetes. Muchas veces pues es una palabra que nos asusta, que nos da miedo. De repente el tema de la diabetes es algo que se viene arrastrando de generación en generación y sabemos que de verdad no solamente es necesario conocerla, sino también cómo poder abordarla y así poder, pues que no nos afecte tanto en nuestro diario vivir. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor Montoya. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias, Yuri, un placer. ¿Qué es, doctor, la diabetes? ¿Cómo podemos comprender de manera sencilla este término? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por 2 condiciones. La primera es en la que el páncreas no produce una cantidad adecuada de insulina, entonces hay niveles de insulina más bajos de lo que se deberían, porque esas son una condición muy importante. La diabetes puede estar asociada únicamente a deficiencia o disminución de la cantidad de insulina, o también la parte de la resistencia, o sea, cómo utiliza el cuerpo esa insulina que el páncreas secreta, manifestándose entonces con el aumento en el azúcar en sangre, o sea, la hiperglicemia crónica. Nosotros mencionamos glicemia como niveles de azúcar en sangre, y en este caso la insulina tiene una función muy importante, porque también acá siempre queda como la duda, ¿qué es lo que hace realmente la insulina? La insulina lo que se encarga es de interiorizar o permitir la interiorización de la glucosa, o sea que prácticamente que la célula que usted tiene o las células que usted tiene en todo su cuerpo, que son miles de billones de células que hay, utilicen el azúcar, ¿verdad?, para la energía. Entonces es ahí donde al haber una resistencia a la insulina, la célula no interioriza esa insulina para posteriormente crear un receptor y que la glucosa pues pueda ingresar a la célula y que la célula pues en otras palabras haga su funcionamiento normal. ¿Cómo se hace para dar con ese diagnóstico, doctor? Bueno, el diagnóstico realmente es de laboratorio, ¿verdad? Y se confirma con los niveles de azúcar o de glicemia en sangre. Siempre es importante mencionar que los niveles son superiores a 126 miligramos por decilitro, ¿verdad? Entonces tiene que haber al menos 8 horas de ayuno y 2 días de diferencia entre ambas tomas. ¿Por qué 2 días? Porque esa es otra pregunta. Porque muchas veces los pacientes en esas 8 horas de ayuno no se tienen un ayuno correcto o tienden a comerse alguna frutita o comerse hacer una colación nocturna, comerse un postrecito, ¿verdad? En esas 8 horas de ayuno, y lo que hace es que el paciente pues venga con esas glicemias alteradas. Entonces lo que se hace es que se le pide al paciente siempre 8 horas reales de ayuno y que únicamente consuma agua. Ahora, ese es un criterio. Hay otro criterio también, que es que el paciente, después de haber consumido 75 gramos de glucosa o de azúcar o comida, 2 horas después de haber consumido la comida, se hace igual el examencito de la glicemia y está superior a 200 miligramos por decilitro. Ahí llevamos 2 criterios, hay 2 más. El criterio de la hemoglobina glicosilada, siempre se dice que los niños y la hemoglobina glicosilada siempre dicen la verdad. La hemoglobina glicosilada es un examen de laboratorio que nosotros pedimos para ver cómo se ha portado el paciente en los últimos 3 meses, o sea, cómo han dado esos promedios de glicemias o de azúcar en sangre en los últimos 3 meses. Y el valor que nosotros utilizamos para confirmar el diagnóstico de diabetes es mayor a 6.5%. Y el tercero y último, ¿verdad?, que también es muy importante, son relacionados a síntomas. Cuando tenemos un paciente que orina mucho, porque hay pacientes que nos dicen, mira, es que está orinando mucho, ¿verdad? Entonces eso es un dato importante que nos llama la atención, y la razón por la cual el paciente orina mucho es porque tiene niveles
mayores a 180 miligramos por decilitro en la sangre de azúcar, ¿verdad? Y el riñón lo que hace es que ya no aguanta tanta cantidad de azúcar en sangre y empieza el paciente a orinar azúcar. Al orinar gran cantidad de azúcar, también al ser una partícula que arrastra agua, entonces el paciente también orina gran cantidad, entonces orina azúcar y orina gran cantidad de líquido en el cuerpo. ¿Okay? ¿Tiene alguna característica en especial la orina? La orina, bueno, antes se decía que cómo se daban los monjes cuenta de que habían pacientes diabéticos, era cuando iban a su mezquita, ¿verdad? O a su iglesia, dejaban las sandalias afuera y estaban un montón de hormigas en las sandalias. Era porque la gran cantidad de azúcar que hay en la orina, ¿verdad? Hace que la orina sea como un poco espumosa o que tenga esa cualidad, ¿verdad? Eso es un aspecto muy importante con respecto a la orina, pero no es el único. Hay pacientes que dicen, yo tengo demasiada sed, todo el día paso con demasiada sed. Y obvio, ¿verdad? Obviamente si el paciente está con gran cantidad de orina, pues también se nos va a deshidratar. Y la otra es que el paciente le da mucha hambre. Entonces, ¿por qué les da hambre? Recordemos, como lo expliqué al principio, el azúcar no se encuentra dentro de la célula no está utilizando el azúcar como debería y eso se interpreta como que el paciente no estuviera comiendo, pero en realidad sí está comiendo. Ahora, doctor, ¿es un hambre general o es ese apetito por comer cosas dulces? Exactamente, por comer cosas dulces predominantemente. Porque mentira que a los pacientes se les va a antojar una ensalada, ¿verdad? O se les va a antojar, generalmente son cosas dulces que se le antojan, ¿verdad? Entonces, basados en esos diagnósticos, y si yo le hago al paciente una glicemia y está mayor de 200, entonces eso es lo que nosotros conocemos como la glicemia al azar. Entonces hacemos el diagnóstico clínico, ¿verdad? Por los síntomas que presenta, y del laboratorio, o lo podemos hacer en el consultorio, si está mayor de 200 con los síntomas, pues establecemos el diagnóstico. Entonces esos son los 4 diagnósticos o criterios diagnósticos para nosotros poder establecer esta temida patología, sí. ¿Se puede prevenir, doctor, de alguna manera? Viera que sí, ¿verdad? Cuando estaba en la parte de estudiante, ¿verdad? Un día una especialista me preguntaba eso, ¿la diabetes se puede prevenir? Y yo me quedé así como, ¿verdad? Obviamente uno pues, no tenía como mucha perspicacia sobre eso, pero sí, la diabetes se puede prevenir. ¿Cómo se previene la diabetes? Bueno, hay factores predominantes. La diabetes mellitus tipo 2, hay 4 tipos de diabetes, pero no vamos a ingresar o ahondar mucho en eso. La diabetes mellitus tipo 2, que es aproximadamente el 90-95% de los tipos de diabetes, sí se puede prevenir mientras tratemos la parte etiológica. Yo les explico siempre a mis pacientes, imaginemos que la obesidad y el sobrepeso es un árbol y que la obesidad y el sobrepeso son las raíces y el tronco y que la diabetes, la presión alta, alteraciones propias de ansiedad, depresión, problemas en triglicéridos, colesterol, etcétera, son como las ramas. Si hablamos de problemas relacionados con obesidad y sobrepeso, son más de 250, ¿verdad? Entonces, la diabetes es uno de tantos. Entonces, si prevenimos obesidad y el sobrepeso, estamos preveniendo diabetes. Ahora, si ya yo tengo el diagnóstico, doctor, ¿cuáles pueden ser esas complicaciones frecuentes? Porque es importante, pues ya que tengo el diagnóstico, tratar de que estas complicaciones pues, no se generen o que se generen lo menos posible. Claro, vieras que en relación a complicaciones, aunque parezca paradójico, es muy frecuente la hipoglicemia. Pacientes adultos mayores que están con insulina y que se aplican más insulina de lo que deberían, inclusive ellos no debería ser así, pero hay pacientes que se aplican ellos mismos la insulina y se aplican más insulina de la que deberían, pues van a tener una hipoglicemia, es muy frecuente. También los pacientes que han adelgazado mucho. Entonces, recordemos que la insulina, o les explico que la insulina se debe calcular por kilogramo de peso, ¿verdad? Si, ejemplo, vos pesas unos 90 kilos, la dosis máxima pues sería una unidad por kilogramo, y si el paciente está con dosis máxima y a pesar de que haya disminuido aproximadamente 20 kilos, pues el paciente va a necesitar menos cantidades de insulina, entonces podría ser un efecto. Y la otra es que no coma, ¿verdad? Si el paciente no come en las porciones adecuadas y en los tiempos de comida adecuados, que el paciente diabético debería de estar con al menos 5 o 6 porciones diarias, podría ser una causa de hipoglicemia. Pero esas son complicaciones, digamos, agudas. Complicaciones crónicas de diabetes, muy frecuente que tengan retinopatía diabética, son problemas visuales que nos experimentan los pacientes,
y que dicen, mira, cambié de lentes, pero sigo con problema visual. Eso va más allá. Siempre todo paciente diabético debería tener al menos un fondo de ojo al año. Otra complicación súper frecuente es la neuropatía diabética. Estos estados de tener grandes cantidades de azúcar en sangre hace que el paciente también tenga problemas en la parte neurológica, en la parte nerviosa, periférica. Entonces, son estos pacientes que nos dicen, mira, es que yo no siento de los dedos de los pies para arribita. Son la famosa neuropatía en guantes y calcetín. Entonces empiezan que no sienten en los deditos de los pies, ¿verdad? Tienen una herida y no sentían absolutamente nada. Tenían una uña encarnada y no sentían absolutamente nada. Andaban una piedra en el zapatito y no sentían nada. Y después empiezan también a dormirse los dedos de las manos. Entonces esa neuropatía que va siendo progresiva y que va aumentando conforme empeora la enfermedad es otra complicación muy frecuente. Y ya después, hablando de cada uno de los órganos, hay una complicación en riñones, complicación cardiovascular propiamente en el corazón. Entonces, si nosotros nos ponemos a ahondar en cada una de ellas, podemos hablar acá una hora solo para hablar de complicaciones de la diabetes, ¿verdad? Pero sí, esas son como las más frecuentes que a veces nos llegan acá a consulta. Ahora, doctor, por ejemplo, ¿podríamos tener algún televidente que está recién diagnosticado con diabetes y está observando la entrevista y está así? O sea, impactado de ver el montón de cosas así, o sea, que a lo que se va a tener que enfrentar. Pero es importante que el paciente sepa que si se trata adecuadamente, pues va a tener calidad de vida y que va a poder vivir bien, pese al diagnóstico. Correcto, correcto. Siempre y cuando la diabetes esté controlada y la otra cosa, siempre y cuando esté con los profesionales adecuados para poder tratar su enfermedad, la mejoría sintomática de los pacientes y las complicaciones a largo plazo, internamientos, otras enfermedades que se le pueden añadir, ¿verdad? O complicaciones de otras enfermedades, pues van en disminución. Existen actualmente, pues por dicha, la medicina cada vez evoluciona más. Existen terapias alternativas a la insulina, por ejemplo, que se pueden utilizar y que tienen una eficacia muy superior y que los estudios lo respaldan. Entonces, sabemos que es un gran impacto cuando se hace el diagnóstico de diabetes, pero también sabemos que existen medicamentos de alta eficacia para poder tratarlo y que acá, ¿verdad?, tenemos amplio conocimiento sobre ello. Y que también pueden consultar con ustedes. Al final de cuentas, yo creo que el acompañamiento de un especialista es fundamental. Por supuesto, claro que sí. Ahora, doctor, no debemos subestimarlo, porque de repente uno dice, ay no, eso fue ahí ya una vez que me salió del tema del azúcar y ya, pero realmente si lo subestimamos puede que sí tenga consecuencias complicadas. Por supuesto. Los niveles o las cantidades de azúcar que el paciente tenga conforme vayan pasando los años, porque muchas veces nos llegan pacientes quizás eso es otro problema, que la hipertensión, la diabetes, al inicio no presenta síntomas del paciente. Y llegan y sabemos las cantidades de pacientes que son amputados, por ejemplo, ¿verdad? Los pacientes que tienen mucho problema en la parte de úlceras, por ejemplo, también. Para sanar y todo. Exactamente. Entonces, sabemos que, por ejemplo, no es lo mismo un paciente que vos tengas, por ejemplo, una úlcera desencadenada por alguna X patología, a que tenga esa úlcera y que también sea diabético. Pues sabemos que esto va a ser crónico y que el abordaje, por más especializado que sea, ¿verdad?, también necesitamos ayuda del paciente y que pues se haga un control. Y sabemos que dentro de las complicaciones de la diabetes, como les mencioné, hay algunas que son irreversibles, ¿verdad? Eso es muy importante aclararlo, pero siempre y cuando el paciente pueda llegar a tiempo, se puedan abordar y prevenir que la complicación sea tan grave y que no tengamos que intervenir de alguna otra forma, pues con un desenlace no tan querido como decíamos, ¿verdad? Doctor, hay un tema que se debate mucho y es el tema de si es hereditario. Si yo soy embarazada, mi hijo va a tener diabetes también. Eso es otra cosa, ¿verdad? Esto es como cuando usted compra los números, como se dice popularmente, compramos numeritos para la rifa. ¿Okay? Si yo tengo la predisposición de que mi abuela fue diabética, mi abuelo también, mi papá y mi mamá, mis hermanos, y yo también tengo una predisposición genética a padecerlo. Sin embargo, si de 5 personas que vivimos en el hogar hay 4 diabéticos, pues yo tengo muchas probabilidades de poder tenerlo.
Si podemos hacer un abordaje adecuado y salir de la rueda, ¿verdad? Romper cadenas, como se dice popularmente, y crear un estilo de vida saludable, que eso es lo que nosotros siempre hacemos énfasis en Clínica de Obesidad. No es simplemente tratar la obesidad y no es simplemente vaya y haga este ejercicio, vaya y haga este plan de alimentación y vaya y tómese estas pastillas. No es simplemente eso, es un hábito que tenemos que cambiar, ¿verdad? Entonces, si logramos que el paciente realmente haga un cambio en el estilo de vida y que no viva como vivieron nuestros abuelos, con grandes cantidades de consumo de azúcar, ¿verdad? Pues obviamente las probabilidades de padecerlo son menores, a pesar de que tengamos genéticamente, estemos predispuestos a padecerlo. Es el hecho de que la diabetes no viene necesariamente sola, sino que viene acompañada de otro montón de malos hábitos que pueden habernos acompañado de generación en generación en generación. Si yo veo que mis padres, que mis hermanos, todos tienen sobrepeso, todos tienen obesidad, todos tienen ciertos padecimientos, de repente no es tan al azar, no es tan el numerito. De repente es ir un poquitito más allá y ver qué hábitos son los que tenemos, doctor, que nos están sentenciando a recibir ese diagnóstico también. Por supuesto. Y esa es otra cosa, que muchas veces o antes se pretendía normalizar la obesidad y el sobrepeso. Antes pretendíamos de que el niñito que está 6, 7 años y que es como muy gordito, ¿verdad? Que se decía, ese es el chiquito sano, ¿verdad? Antes se pretendía eso, y que el que estaba flaquito era un desnutrido y estaba enfermo, ¿verdad? De igual forma, cuando los pacientes bajan mucho de peso, tienes un aspecto de enfermo, ¿verdad? Yo creo que esos son tabús y paradigmas que pone la sociedad ahora y que estamos tratando de que todo esto cambie, ¿verdad? Porque al final sabemos que cambiar toda esta parte de imagen es algo sumamente importante, que ya ahora pues estamos haciendo esfuerzos titánicos, como se dicen, para que eso pues cambie, esa imagen corporal, ¿verdad?, en los pacientes. Y pues bueno, que ellos también lo vean y que las familias enteras, ¿verdad?, sepan que no hay que normalizar este tipo de situaciones. Doctor, ya para ir finalizando, porque nos gana el tiempo, ¿qué mensaje inmediato podríamos mandarle a un paciente que acaba de ser diagnosticado y que está apenas asimilándolo? Bueno, yo siempre, lo primero que hay que hacer es ser empático, ¿verdad? Siempre yo les digo, bueno, sé que es un diagnóstico difícil, sé que es una enfermedad que si no la tratamos ahorita, las consecuencias pueden ser muy complejas, ¿verdad? Y consecuencias irreversibles. Sin embargo, si estamos a tiempo, podemos tratarlo y podemos controlarlo. Usted puede vivir una vida total y absolutamente normal como cualquier otra persona y con una esperanza de vida total y absolutamente normal. Sin embargo, está la parte del paciente, ¿verdad? Ese 20% que ponemos los profesionales y ese 80% que tienen que poner los pacientes, ¿verdad?, es lo que hace la conjugación perfecta para que los pacientes realmente salgan adelante. Doctor, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos y darnos esta cátedra de conocimiento. Muchas gracias, Yuri. Vamos a irnos a un pequeñísimo corte comercial. Al regresar vamos a estar con la nutricionista Catherine Arias, que también nos va a hablar acerca de alimentación, justamente en esta misma línea de la diabetes, para que usted pueda tener pues esas herramientas, y si usted tiene el padecimiento, que igual pueda seguir disfrutando de comida rica y vivir feliz y tranquilo. Así que vamos a ir a un pequeño corte comercial, en breve regresamos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos y bueno, como ya se los adelantamos en el bloque anterior, seguimos hablando en torno al tema de la diabetes, pero ya conocimos acerca de la enfermedad, diagnóstico, un poco de la información pues teórica, y venimos con una parte que también nos gusta muchísimo, como es la de formar, la de aprender, la de educar. Y bueno, ¿quién mejor que la doctora Catherine Arias, quien es especialista en nutrición, para que nos asesore en esta materia? Porque es importantísimo, no solamente, doctora, conocer acerca de la enfermedad, sino también saber cómo tratarla para mejorar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, empezando con un término muy importante como lo es el índice glucémico, saber qué es y también cómo abordarlo. Hola Yuri, espero que estén súper bien. Claro, es un tema súper importante y que hay que prestarle mucha atención, ¿verdad? Por el alto índice de diabetes que hay actualmente en nuestro país principalmente, claro, pero a nivel mundial. Entonces vamos a conocer un poquito qué es el índice glucémico, ¿verdad? Claro. Y dónde está presente. Por favor, sí, porque es un término que de repente puede resultarnos nuevo. Exacto, Yuri. Bueno, el índice glucémico es el índice que nos indica, o una forma de enseñarnos
cuáles son aquellos alimentos, ¿verdad?, que van a elevar muchísimo los niveles de glucosa en sangre. Entonces, este índice lo que hace prácticamente es medir aquellos alimentos, ¿verdad?, que contienen carbohidratos, la manera en cómo a la hora de consumirlos van a elevar los niveles de glucosa en sangre, si lo hacen de manera rápida o de una manera muy lenta. ¿Por qué es importante conocer acerca de este índice? Es súper importante, Yuri, básicamente porque nos va a decir de qué manera va a estar entrando los niveles de glucosa en sangre. Justamente es súper importante en aquellas personas que presentan diabetes, una prediabetes, un síndrome metabólico, una resistencia a la insulina, porque les va a permitir saber cuáles alimentos son beneficiosos para ellos y cuáles no son tan beneficiosos para ellos, porque recordemos que muchos de ellos se aplican insulina, por ejemplo, tienen un tratamiento muy estricto, entonces la alimentación les va a resultar ya sea beneficiosa o no tan beneficiosa dependiendo del tipo de alimentos que escojan. ¿Qué tan clave, doctora, es la alimentación dentro de un diagnóstico como lo es la diabetes? Es súper importante porque, Yuri, como te mencionaba, ¿verdad? Hay muchos alimentos que no son tan beneficiosos, ¿verdad? Y hay otros que sí son beneficiosos. Generalmente los alimentos altos en fibra, ¿verdad?, nos van a ayudar muchísimo, pero también hay que saber, Yuri, que hay ciertos alimentos, ¿verdad?, que contienen un índice glicémico muchísimo más elevado y otros no tan elevados. Entonces, justamente por eso quería enseñarles un poquito sobre lo que es el semáforo, ¿verdad? Porque tal vez se están preguntando por qué está como ese semáforo por aquí. Bueno, vamos a mostrarlo por acá, ¿verdad? El semáforo de la alimentación, ¿verdad?, es como un tipo de alimentación que se da en pacientes con diabetes, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos básicamente son que los alimentos en color rojo tienen un índice glicémico muy elevado, ¿verdad? Generalmente anda alrededor de los 70 a 100 en elevación de índice glicémico. Los de color amarillo generalmente anda alrededor de los 50 a 69, ¿verdad?, de índice glicémico, y los verdes andan alrededor de 0 a lo que son los 49 de índice glicémico. Entonces quiere decir que rojo nos indica como un tipo de alerta, el amarillo es moderadamente, ¿verdad?, lo podemos consumir moderadamente, y los verdes sí son como ya más de consumo libre. Si quieres me lo pones por ahí, Yuri. Entonces, al tener el semáforo de la alimentación, se le va a hacer más fácil al paciente, ¿verdad?, identificar cuáles son los alimentos que tienen mayor, moderado o bajo índice glicémico, y esto les va a ayudar muchísimo a lo que es la alimentación. Vamos a hablarle un poquito de los alimentos que son como de color rojo, ¿verdad?, los que hay que tenerle un poquito más de atención o más de cuidado. Ojo, no es que no lo puedan consumir, simplemente que hay que moderarlo al plan nutricional, ¿verdad?, la alimentación del paciente, un paciente, ¿verdad?, con algún tipo de patología como estas que nombré anteriormente, diabetes, prediabetes, síndrome metabólico, una resistencia a la insulina. Entonces, por ejemplo, los alimentos en color rojo se dice que, ¿verdad?, son aquellos que contienen mucha cantidad como de carbohidrato, ¿verdad?, o algunos azúcares simples, ¿verdad?, que tienen incluido en sus preparaciones. Por ejemplo, uno de los que tienen mayor índice glicémico son todos aquellos, los cereales azucarados. Por ejemplo, esos están como en la lista de primero, ¿verdad?, porque aporta 115 de índice glicémico, ¿verdad?, lo cual nos está indicando que es más de 100. ¿Verdad? Entonces sí es bastante. Que además los cereales azucarados los encontramos por montones. Exactamente, y que muchas veces la gente lo utiliza como una forma rápida, tal vez de un almuerzo, un desayuno, inclusive de una cena, ¿verdad? Y no se sirven un poquitito, sino que se sirven un montón. Entonces por ahí el cereal, ¿verdad?, no es como una buena opción para aquellos pacientes que tienen una glicemia, ¿verdad?, y un poco no controlada. Hemos caído también en el error de pensar o asociar los cereales con algo sano. Muchas veces, yo soy fit, entonces como cereal, pero de repente no siempre es así. Exactamente, Yuri, hay algunos cereales, por ejemplo, que son endulzados con miel, tapa dulce, por ejemplo, algunos tienen pasas, algunos tienen otras cositas ahí que no los hacen, ¿verdad?, como tan saludables. En paciente normal todavía uno dice, bueno, vamos a ver en qué forma lo puede consumir, ¿verdad? Sin embargo, no es como una buena recomendación.
Otros de los alimentos, por ejemplo, está lo que es el puré de papa, ¿verdad? Que también contiene un índice glicémico muy elevado, lo que es el pan blanco, Yuri, por ejemplo, lo que es el arroz blanco es uno también de los que tiene mayor índice glicémico, y otros, ¿verdad? Que uno saca como un poquito más a ¿verdad? A la simple vista, por ejemplo, lo que son las mieles, lo que es la miel de maple, por ejemplo, la miel de abeja, todo este tipo de cosas. Algunos jugos de uvas, arándanos, por ejemplo, estamos hablando que andan alrededor de un índice glicémico de 84 más o menos, entonces todavía hay que tener muchísimo cuidado inclusive con las bebidas, ¿verdad? Que vamos a estar consumiendo. Algunos tipos de galletas, ¿verdad? Que contienen muchísima cantidad de azúcares simples, ¿verdad? Entonces hay que revisar un poquito cuáles alimentos nos favorecen y cuáles no. Ahora bien, Yuri, si yo te hablo de un arroz integral, ¿verdad? Para un paciente diabético es muchísimo más beneficioso que un arroz blanco. El arroz integral tiene un moderado índice glicémico, ¿verdad? Estamos hablando de 69 a comparación del arroz blanco que anda alrededor de los 90, ¿verdad? Entonces ahí sí hay un balance que podemos optar por la parte integral. Igual el pan integral, ¿verdad? No es lo mismo que lo que es un pan blanco. Entonces, por ese lado también. Muchas veces, doctora, decimos, ay, pero la papa, o sea, la papa es una verdura, es natural, ¿cómo puede ser que la papa de repente no sea tan buena? Sí, exacto, es porque nos aporta mayor cantidad de carbohidratos, ¿verdad? El grupo de las harinas, ¿verdad? Entonces sí es con un índice glicémico muy elevado, y además de eso generalmente al puré de papa le agregamos siempre otras cositas, ¿verdad? Entonces como para realzar su sabor. Entonces, mantequilla. Todo eso también suma. También leche, ¿verdad? Por ejemplo, la leche también tiene un índice glicémico ahí moderado, entonces todo va a subir. En la parte de lo que son los de bajo índice glicémico, son muy fáciles, Yuri, porque son casi que todos aquellos que son de color verde oscuro, ¿verdad? También lo que son los vegetales como el tomate, por ejemplo, la cebolla, el ajo, ¿verdad? Todo este tipo de vegetales son de un muy buen índice glicémico, bajito. Y lo que son las proteínas generalmente no contienen índice glicémico, ¿verdad? Porque es de la familia de las proteínas. Entonces, como por ejemplo el pollito, el pescado, lo que es la parte del atún también es una buena parte en cuanto a índice glicémico que no contiene o que tiene concentraciones muy bajas. ¿Qué tan importante, doctora, a la hora de cocinar los alimentos? Porque podríamos decir, por ejemplo, el pollo es súper saludable, pero ¿qué tal que yo tengo la visión de hacer el pollo frito, por ejemplo? Exactamente, Yuri, ya ahí cambia un poquito, por ejemplo, si es frito, tipo a la plancha frito, pues ahí la parte que afectaría son las grasas. Ahora bien, si yo utilizo tal vez algún empanizador, ya tengo que saber, ¿verdad?, que el pancito que estoy utilizando generalmente son panes blancos, ¿verdad? Entonces ahí el índice glicémico se va un poquito más arriba, ¿verdad? Entonces ahí es la comparación, ¿verdad? Es súper importante, Yuri, saber, ¿verdad?, que todo paciente que tiene diabetes también debe tener su alimentación muy controlada, ¿verdad? Porque no es el hecho de quitar carbohidratos, ¿verdad? O harinas, sino simplemente saber cómo adecuarlos a su alimentación, ¿verdad? Porque, doctora, muchas veces caemos también en el hecho de satanizar algún alimento en particular. Exactamente, yo siempre en consulta les digo, no es el hecho de satanizar, simplemente ver cuál es beneficioso, cuál no es tan beneficioso, como un tipo de negociación, ¿verdad? Y con el paciente, ¿verdad? Decir, bueno, este alimento tal vez no es tan recomendado, pero tenemos este otro que nos puede favorecer, ¿verdad? Recordemos que un paciente también con una glucosa que no esté compensado, ¿verdad? Generalmente también es un problema, ¿verdad? No es bueno llegar a una hipoglucemia, ¿verdad? O una hiperglicemia, ¿verdad? Esos bajonazos o esos alzonazos de lo que es la glucosa en sangre no es tampoco lo ideal. Siempre hay que tener como un balance a la hora de hacer ejercicio. También es súper importante en pacientes que presentan diabetes. Muy importante, doctora, por ejemplo, en el mercado solemos encontrar, qué sé yo, bebidas que nos dicen bajas en calorías o no contiene azúcar. ¿Ya con eso podemos ponerle la firma para ingerirlos por la libre? No es lo recomendado, Yuri. Sin embargo, a veces hay pacientes que están muy compensados con la parte del tratamiento y todo lo demás. Ahora hay que tener muchísimo cuidado porque no todos los jugos que se encuentran en el mercado
son libres de azúcar, ¿verdad? El hecho que diga light no quiere decir que sean libres de azúcar, grasas, ¿verdad? Dependiendo de lo que estamos buscando. Ahí es importante, doctora, y quizá en otro programa lo podamos abordar también el tema de saber leer las etiquetas y comprenderlas, la parte ahí donde desglosa todo. Es súper importante el leído de etiquetas, Yuri, así como todo el producto, ¿verdad? Para saber cuáles son las composiciones de ese alimento, ¿verdad? O ese producto que estamos comprando, porque sí es súper importante, sobre todo en aquellos pacientes, ¿verdad? Que tienen una hipertensión, que tienen una diabetes, ¿verdad? Que tienen alguna patología asociada. En este caso, las personas diabéticas, ¿verdad? Recordarles, ¿verdad? Que sí es importantísimo escoger alimentos que sean beneficiosos para ellos. Como le decía anteriormente, la parte integral en ellos va a ayudar muchísimo, al igual que la combinación con el ejercicio. Otro tema importante en la parte integral, en el mercado también encontramos montones que dicen pan integral, pan integral, pan integral, pero al final de cuentas algunos incluso que dicen pan integral vienen cargados de mucho azúcar. Exacto, Yuri, hay algunos inclusive que tienen pasas y las pasas tienen un índice glicémico muy elevado. Por ejemplo, entonces lo ideal sería escoger algún tipo de pan integral que no contenga nada más que la fibra que ya nos aporta el grano, ¿verdad? Como tal, a la hora de la preparación del pancito integral. Entonces sí es súper importante saber también escoger esto y no escoger aquellos alimentos tal vez que digan como azúcares agregados, ¿verdad? Revisar ahí como en la etiquetita un poquito más a fondo esto. ¿Qué tan importante, doctora, es el equilibrio en todo esto? Ya lo hablábamos, satanizar no es bueno, pero me imagino que abusar incluso de los verdes, frutas, como decíamos, y estas cosas, pues tampoco ninguno de los extremos de repente es bueno. La parte de vegetales, Yuri, sí es de consumo libre, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos que a someterlos a cocciones, ahí cambia un poquito como la parte de nivel nutricional, ¿verdad? Inclusive la cebolla, no es lo mismo, por ejemplo, una cebolla en crudo, que una cebolla que la sometemos ya a calor. Generalmente ella empieza como a soltar un dulzor, ¿verdad? Entonces se supone que la parte a nivel de cebolla ya cocida en pacientes diabéticos tienen que tener como ahí una reducción un poquito más estricta en cuanto a esto, ¿verdad? Ahora bien, recordemos que las frutas no son de consumo libre. Todas las frutas también nos aportan fructuosa, ¿verdad? Entonces no son de consumo libre, cada fruta tiene su medida, ¿verdad? No debemos abusar de ellas, porque a veces inclusive ahora que es la temporada de mamones, jocotes, todo este tipo de cosas, muchos de los pacientes prefieren inclusive no comerlo porque son como adictivos. Si yo me como nada más la porción, bueno, voy a seguir comiendo, ¿verdad? Entonces sí es importante como conocer la parte de porciones, ¿verdad? Por eso es la alimentación que debe ser personalizada en este tipo de pacientes. Exactamente, doctora, para ir finalizando, eso le quería consultar. ¿Qué tan importante es el acompañamiento de un especialista en nutrición? Porque estamos muy acostumbrados a ir al hospital, nos mandan los medicamentos, que me tengo que inyectar, que estos y estos otros cuidados, pero ¿qué tan importante, qué rol debería jugar un nutricionista dentro de todo este proceso para mejorar la calidad de vida? Sí, exacto, Yuri, tener una alimentación adecuada, ¿verdad? Que se ajuste a nuestras necesidades, y además de esto, que cubra los requerimientos que nuestro cuerpo necesita es muy importante. Pero más allá también en pacientes que tienen alguna patología, es sumamente importante que conozcan un poco más acerca de los alimentos que yo voy a estar consumiendo. Entonces, en pacientes diabéticos, como en este caso, hay muchos alimentos que no son tan favorables para ellos y que sí deberían de ponerles un poquito más de atención para poder tener aquellos niveles de glucosa en un rango por lo menos normal, ¿verdad? Y que no se eleve tanto los niveles de azúcar, o más bien que no hayan bajonazos, ¿verdad? Por deficiencia, porque muchas veces en ellos les da como ese sustillo de comer inclusive. Así es, efectivamente, yo creo que nos ha quedado bastante claro, hemos aprendido, pero en todo caso, doctora, por acá en Clínica de Obesidad ustedes están para servirle a quienes quieran también obtener una consulta ya personalizada. Exacto, aquí en Clínica de Obesidad, bueno, nos especializamos no solamente en peso, ¿verdad? Pero recordemos que también lo que es la parte de peso genera muchísimas otras enfermedades, claro. Sobre todo lo que es la diabetes, hipertensión, ¿verdad? Patologías asociadas específicamente a lo que es la obesidad, y aquí contamos con especialistas capacitados para abordar esos tipos de temas. Sí, doctora, bueno, se nos fue el tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer, Yuri.
Vamos a irnos a un pequeñísimo corte comercial y ya venimos con nuestro tercer bloque para seguir abordando temas súper importantes como los que hemos estado conversando en estos 2 primeros bloques, así que no se me vaya de ahí porque en breve regresamos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos, de verdad que el programa hoy se nos ha ido volando, pero vamos a cerrar con un bloque de lujo porque vamos a hablar acerca de actividad física. Nadie debería de escaparse de esto, yo creo que de una u otra manera todos deberíamos de tomar en cuenta esto porque directamente esto influye en nuestra calidad de vida, no solamente física, sino también muchísimo en la parte emocional y yo sé que la doctora Susan Quiroz no me va a dejar mentir. Así que doctora, yo creo que deberíamos empezar, bueno, primero darle la bienvenida, pero entender qué es actividad física porque creemos de repente que es tirarse a morir, a exigirse de más. Sí, hola Yuri, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, de hecho que sí, tiene toda la razón. Actividad física, hablamos que hay diferencias, ¿verdad? No es lo mismo actividad física, no es lo mismo que deporte, no es lo mismo que ejercicio. Okay. Hablamos de actividad física, cualquier actividad que haga que nos movamos, que el cuerpo se pueda mover, va desde bailar, caminar un poquito, ¿verdad? Algo que más bien nos anime, algo que nos mueva, hablamos de actividad física. Cuando estamos hablando de ejercicio como tal, ya es algo que ya está planificado, ya es esa persona pues que dice, ok, ya me quiero dedicar un poquito más a la actividad física, se tiene un poquito más de disciplina, ya tiene un plan de entrenamiento y el deporte como tal ya es aquella persona pues que se dedica a hacer una disciplina propia, ya sea fútbol por ejemplo, y que tiene, ya pues empiezan las competencias, ya es algo muchísimo más riguroso y específico. Ok. ¿Cómo deberíamos entonces de comenzar, dar ese paso? Porque de todo esto que usted nos ha mencionado, doctora, la actividad física es el paso inicial. Sí, el paso inicial de hecho que sí, porque la actividad física no es lo mismo, ¿verdad? Si vamos a tener tal vez una persona que está empezando pues con actividad física, nosotros tenemos que saber pues los beneficios y también tenemos que saber el tiempo como tal, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud pues nos recomienda en cuanto a actividad física que desde los 6 años, estamos hablando desde muy pequeños, desde menos de 6 años, que es donde deberíamos de ojalá iniciar este proceso de actividad física con los chicos, se recomienda que estos niños tengan por lo menos 3 horas de actividad física durante el día en estos chicos menores de 6 años. Y no es como un deporte, sino lo que estamos hablando es que él salga a correr, salga a jugar, guarde el celular y póngase a hacer algo. Exactamente, eso es lo que nosotros habla de esa parte. Y también habla que los chicos de los 6 años a los 18 años, pues ya deberíamos de también tener una rutina de por lo menos 60 minutos de actividad moderada a vigorosa todos los días. Y pues en el adulto, mínimo 30 minutos todos los días, es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y es que doctora, ahora las cosas han cambiado mucho, o sea, cuando uno era chiquillo, uno a las 6:30, la mamá salía, pasen para adentro, y uno allá subido en los árboles, y en aquellos que jugando quemado, que jugando quedó escondido, uno no paraba. Exacto. Pero ahora, doctora, la realidad que se vive es completamente diferente, y también por esto podríamos ligarlo al tema de obesidad. Sí, de hecho que sí, claro. Eran tiempos diferentes, ¿verdad? Eran situaciones diferentes. Ahora ha aumentado aún más el índice de obesidad tanto en niños como en adultos después de la pandemia, ¿verdad? Tuvimos un momento en donde la actividad física se limitó muchísimo. A los chicos se les fue limitando bastante, ¿verdad? Ellos empezaron hasta, ni siquiera iban a la escuela, con solo eso ya les quita un poquito de actividad a ellos, esa socialización con otros niños. Claro, obviamente nosotros deberíamos, ojalá, iniciar la actividad física desde muy pequeños. Van a tener muchísimos beneficios desde los niños. ¿Por qué? Vamos a tener un chico que va a estar emocionalmente bien, va a ser un chico feliz, va a ser un chico contento, vas a tener un chico también disciplinado, vamos a crear una rutina, hábitos en donde él ya va a querer
y va a formarse con actividad física, ¿verdad? Desde muy pequeño decir, la actividad física me gusta, es parte de mi estilo de vida y podemos seguir continuando con esto. Para cuando ya esté más adulto, más grande, pues va a tener todos los beneficios y no lo va a ver como una obligación. Esta es una palabra fundamental porque a muchos les encanta la actividad física, para otros es un sacrificio, pero sea cual sea el tipo de persona, siempre el hacer actividad física va a tener beneficios. Sí, siempre estos beneficios. De hecho, los beneficios son montones. Te comento así, el realizar actividad física ha dado los beneficios de que mejora el riesgo cardiovascular, ¿verdad? Disminuye la presión arterial. Muchos de los pacientes que empiezan a hacer actividad física disminuye su presión arterial, disminuye el perfil de lípidos que hablamos, el colesterol disminuye, los triglicéridos disminuyen, también los diabéticos disminuyen sus niveles de azúcar en sangre, también previene que aparezca azúcar en sangre. Si usted ya tiene sus factores de riesgo, que si su papá, su mamá ya tiene diabetes, que es muy probable que pueda ser su factor, empezamos a hacer actividad y vamos a disminuir eso. También tenemos beneficios a nivel de cáncer. Ahora se ha demostrado que el ejercicio es un factor, perdón, la actividad física es un factor protector del cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de próstata, cáncer de pulmón. Entonces tiene bastantes también esos beneficios. Nos ayuda también emocionalmente, ¿verdad? Nosotros aumentamos el autoestima, disminuimos la depresión, la ansiedad, ese estrés cotidiano también lo vamos a disminuir. Van a ser personas con mayor independencia. Los adolescentes se ven beneficiados porque ellos ya empiezan a tener esas rutinas y los aislamos de otras cosas que son un riesgo, como el consumo de drogas, alcohol y demás. Y los adultos mayores también tienen sus beneficios. Claro. Ellos disminuyen el riesgo de osteoporosis. También van a disminuir lo que es el riesgo de caídas y fracturas, que es muy importante. Y muy frecuente también. Muy frecuente. Vamos a tener esos adultos mayores también independientes porque tenemos nuestros músculos y huesitos pues fortalecidos gracias a la actividad física. Y algo muy importante, disminuye el riesgo de mortalidad. Los pacientes que son solamente sedentarios tienen el doble riesgo de mortalidad a largo plazo. Por ejemplo, Yuri, si tenemos, ¿qué pensás? Si tenemos dos personas, una persona obesa que hace ejercicio y una persona que es sana pero que no hace ejercicio, ¿cuál de los dos tendrías para vos el riesgo de mortalidad a largo plazo? Pues uno pensaría que la persona obesa es la que tiene mayor riesgo. Es lo que uno tendería a pensar. Exacto. Pero hay algo muy peculiar. De hecho, la actividad física es un factor protector. Entonces, en estas dos personas, el obeso que hace actividad física y la persona sana que no hace actividad, es más probable que esta persona sana que no hace actividad pueda a largo plazo morir más tempranamente que el obeso. Entonces es un factor protector. Es interesante porque a veces uno diría, no, yo estoy bien de peso, o yo toda la vida he sido flaca, yo puedo comer y no subo de peso. Pero eso significa entonces que igual esas personas, aunque no tiendan a subir de peso y estas cosas, deberían de hacer actividad física. Sí, de hecho que sí. Nosotros somos seres evolutivos que fuimos siempre activos, ¿verdad? Desde muchos tiempos, desde hace muchos años, desde siglos de siglos hemos sido activos. Idealmente nosotros deberíamos de tener una actividad física para mejorar toda esa parte. Ahora, no deberíamos de repente encasillar la actividad física en uno solo, o usted me dirá si todos deberíamos de aplicar la actividad física de la misma manera. Sí, eso es importante. La actividad física va a depender de cada una de nuestras personas. Nosotros somos individuos, ¿verdad? Hay que manejar a la persona de manera integral. Pues la primera recomendación siempre visitar a un experto para que pues valore qué tipo de actividad física podemos realizar. No es lo mismo un paciente diabético, un paciente hipertenso, por ejemplo. El hipertenso puede hacer cualquier tipo de actividad física moderada que nos va a ayudar ahí con el corazoncito, con la presión. El diabético, por ejemplo, debería hacer un tipo de actividad física más, un poquito más enérgica
pero con periodos cortos. Me refiero, como intervalos. Primero, una actividad física, tal vez, un ejemplo hipotético, 5 minutos de una actividad cardiovascular fuerte, que en el corazón se sienta bastante, ¿verdad? Que el paciente se sienta bastante agitado, y después unos otros 5 minutitos de actividad más ligera, que el paciente se recupere. En esos intervalos donde el corazón tiene más frecuencia cardíaca, es donde el cuerpo consume más azúcar. Ser consciente además, doctora, de hasta dónde debemos dar y no compararnos con lo que otros pueden hacer. Sí, eso también es importante. También, al hacer una valoración física de otra persona, de este paciente, ya sea el caso, nosotros tenemos que ver realmente cómo es. No es lo mismo una persona que nunca ha hecho actividad física a la persona pues que sí de vez en cuando hace o que ya tiene su rutina de ejercicio. Entonces, siempre iniciar de menos a más. Pocas cantidades de tiempo empezando, ¿verdad? Ya sea los 30 minutos diarios, y que sean con ejercicios de bajo impacto, ¿ok? Ejercicios que no sean, por ejemplo, si estás obeso, no empezar con un ejercicio, empezar a correr, brincar, porque ya eso después nos van a afectar, por ejemplo, las rodillas, claro. Que ya tenemos el problemita de la obesidad que afecta a las rodillas. Entonces, mejor empezar con actividad ligera, como nadar, caminar, spinning, hacer bicicleta, que son ejercicios de bajo impacto que van a ir mejorando la condición física del paciente y que paulatinamente ya podemos ir aumentando. Y que además uno mismo se da cuenta inmediatamente de los beneficios y cómo esa capacidad del organismo va mejorando conforme pasan las semanas. Exactamente. De hecho, uno de los parámetros que se usan en lo que es medicina deportiva para ver, pues, y básico, para ver cómo va mejorando la integridad cardiovascular y el metabolismo, pues es la frecuencia cardíaca. Entonces, nosotros empezamos a hacer actividad física, y esa actividad física, conforme vamos pasando el tiempo, la frecuencia cardíaca va mejorando, va disminuyendo, la presión arterial va disminuyendo. Entonces, realmente los beneficios a largo plazo son increíbles. ¿Con qué otros factores importantes, doctora, podríamos combinar el tema de la actividad física? Porque de repente decimos, bueno, voy a empezar a caminar 10 minutos, pero llego a la casa y es un montón de malos hábitos. Ah, sí, obviamente. Cuando empezamos la actividad física, nosotros, y aparte la motivación que tenemos, siempre es importante complementarlo con buenos hábitos alimenticios, ¿verdad? Para que esos beneficios a largo plazo sean muchísimo más. También lo podemos complementar con actividades que nos ayuden en la parte de recreación también emocional, ¿verdad? Pero sí, básicamente siempre lo que es la buena alimentación es súper importante con el ejercicio. Tienen que ir de la mano para que verdaderamente valga la pena. Y estamos hablando no solamente del paciente obeso o sobrepeso, sino también el paciente que ya hace alguna actividad física más, un ejercicio, ¿verdad? Un deporte como tal, siempre tiene que vivir una buena alimentación. Ahora, doctora, en el caso de los niños, por ejemplo, ¿qué tan importante es escuchar acerca de los gustos de ellos? Porque a veces uno como padre frustrado, qué sé yo, dice, ay, es que yo siempre quise ser atleta, yo siempre quise participar en carrera, o yo siempre quise ir a taekwondo, entonces a veces los padres reflejamos lo que nosotros hubiésemos querido hacer de niños y empujamos a nuestros hijos a hacer eso. ¿Qué tan importante es escuchar a los chicos para que ellos tengan la libertad de decidir cuál es esa actividad física por la que quieren iniciar y ya después convertirlo en algún deporte que les apasione? Ay, sí. En la etapa de la niñez es una etapa interesantísima porque estamos en el proceso de experimentación, ¿verdad? Entonces, pues ahí el consejo es apoyar a nuestros hijos, ¿verdad? Apoyar a nuestros niños, y que si les gusta un deporte, empecemos, bueno, escucharlos. Papá, me gusta, pues empecé karate. Intentémoslo, empecemos con karate. Que él experimente qué es el karate. El karate, sí, experimentar, que también inculcar, la verdad, la parte de la disciplina. Pues que no le gustó en algún momento, llevó un tiempo, no le gustó, ok, muy bien, podemos cambiarlo por otra actividad que a él le guste. También es encontrar una actividad que a ellos se sientan motivados, sin caer en el hecho de que estemos cambiando constantemente, ¿verdad? Sí, porque claro, también se pasa una o la otra parte. Pero la disciplina es súper importante, y siempre inculcarles el hecho de hacer cualquier tipo de actividad que les guste. Y no solamente, digamos, un deporte. Si el chico llega y te dice,
quiero bailar, bailar va a ser su actividad física entonces. Agregarlo en una academia de baile, que él se pueda expresar, que se pueda sentir libre, que se pueda bailar, eso ya hace que él se sienta mucho mejor y eso es lo que ocupamos, que ellos le tomen el gusto a la actividad física, que lo vean como parte divertida, que siempre es lo importante, ¿verdad? Estamos formando apenas personas, no ocupamos que sea estricto, riguroso, disciplinado, ocupamos que sea divertido. Y que al final de cuentas esos niños se convierten en adultos apasionados por la actividad física, por el deporte, y no adultos que lo hacen porque lo tienen que hacer, por sacrificio. Sí, exactamente. Ahora, pues, desgraciadamente vivimos en una sociedad que hay mucha pues, tecnología, que pues claramente es beneficiosa, pero vivimos también en una vida ajetreada, en la parte laboral, y muchísimas cosas que a veces tenemos más excusas que otra cosa, ¿verdad? Siempre es importante sacar un tiempo para uno. La actividad física al final y al cabo es un tiempo para nosotros mismos, un beneficio para nosotros. Y hay actividades físicas que no necesitamos tampoco la parte económica, ¿verdad? Claro, no hay excusa. No hay excusa, tenemos también por esa parte. Acomodarnos pues con tiempo, acomodarnos sí con la parte laboral. A veces decimos, estamos cansados, sí, pero les garantizo que el realizar actividad física nos va a hacer sentir mucho mejor. ¿A qué hora se suele levantar usted, doctora? Cuéntenos. Ok, sí, yo me levanto más o menos a las 4:30 de la mañana. ¿A qué? A realizar ejercicio. ¿Qué hace? Ahora estoy haciendo triatlón, que es lo que es la actividad que estoy realizando. Así que si ustedes piensan que la doctora vino aquí a hablar porque sí, no, olvídense, de verdad. La doctora está aquí hablando de algo que ella sabe, que no me cabe la menor duda, usted empezó de cero. No es que ay, hago triatlón y ya, así de hoy para mañana, no. Es disciplina, es constancia, es pasión. Son muchísimas cosas que me encantaría seguir hablando, doctora, pero se nos acabó el tiempo. Así que muchas gracias por acompañarnos. Ay, con todo gusto. Para mí es un placer estar con ustedes. De verdad que estamos muy felices, muy complacidos de saber que la familia de Salud a la Carta sigue creciendo cada día somos más las personas que nos sumamos a este grupo, que estamos interesados en mejorar nuestra calidad de vida, que queremos pues ser más felices, y no solamente nosotros, sino también rodear a nuestros seres queridos de esa dicha y de esa felicidad. Así que desde ya les extiendo la invitación para la próxima semana, porque vamos a venir también con un programa hecho con muchísimo cariño para todos ustedes. Ya saben que todas las semanas venimos con nuevas ediciones, así que tomen nota por ahí, compártalo con sus amigos, compártalo con su familia, porque seguimos trabajando de verdad con mucho esmero para poder ayudarle a usted a tener una mejor calidad de vida, la vida que usted se merece. Así que con esto nos despedimos agradeciéndoles eternamente por su fiel compañía. Gracias, doctora, nuevamente. Gracias a usted que desde su hogar nos honró con su compañía. Que se encuentren de lo mejor. Hasta luego.